Bueno, si no lo sabíamos, esa frase viene de la Biblia, la piedra de tropiezo. Pero no sé si alguna vez ustedes la han utilizado, que dice, este ha sido piedra de tropiezo para el otro, o esto es mi piedra de tropiezo. Escuchaba una frase un poco más allá que decía las piernas de tropiezo, ¿verdad? Pero la verdad es que la piedra de tropiezo es una frase que viene de la Biblia. Y la piedra de tropiezo, mis hermanos, la Biblia la refiere a que es Jesús. Jesús es la piedra de tropiezo. Y quiero que me acompañen, por favor, a Romanos capítulo 9, versículo 30. Romanos capítulo 9, versículo 30. Y cuando lo tengan, por favor me dicen, ya lo tengo. Amén. Bien, dice el capítulo 9 de Romanos, versículo 30. Y también si ustedes, ustedes pueden seguirlo ahí, pero quiero leérselos en otra versión que está apareciendo también ahí en pantalla, que dice, ¿qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito, miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confía en él no será defraudado. Entonces, aquí si nos damos cuenta, la piedra de tropiezo se está refiriendo al mismo Jesús. Así que utilicemos bien esa frase, hermano. Ya no le diga al que tiene a la par, vos sos mi piedra de tropiezo, sino que la verdad es que Jesús es la piedra de tropiezo. Y ahora vamos a ver por qué. Jesús probablemente no era como lo imaginamos, ¿verdad? Muchos imaginamos a Jesús, de hecho, las películas nos han hecho ver a Jesús como alguien, como una persona bien solemne, que iba por el mundo callado, que el silencio era parte de su personalidad, que iba así por el mundo como diciendo, aleluya, aleluya, amén. Y eso es lo que nos presentan muchas películas de hoy en día, pero Jesús no era ese. La idea que tenemos de la iglesia tradicional es también de que Jesús muchas veces era, pues lo vemos en un crucifijo, todo débil, a punto de morir, y Jesús no era ese, o sea, la imagen que tenemos. Y muchas veces también dentro de la misma iglesia evangélica cristiana tenemos una idea equivocada de Jesús. A veces vemos a Jesús como que el buena onda, ¿verdad? Como, Jesús, mi amigo, mi compañero. Y yo no digo que esos adjetivos o no sean aplicables a la persona de Jesús. Lo que digo es que Jesús no era solo eso. Jesús no siempre fue aquel que demostraba amor por encima de las cosas que estaban mal. No siempre fue aquel que dijo, o sea, muchas veces lo imaginamos así, como que Jesús es alguien débil de carácter. Pero Jesús no era así según la Biblia. Lo que encontramos en el Evangelio era que Jesús no era un tipo necesariamente agradable. No que no fuera carismático, porque juntaba multitudes de gente, ¿verdad? Pero no necesariamente era agradable. De hecho, estaba todo el tiempo confrontando las verdades que los judíos habían creído durante miles de años. Estaba confrontando directamente a los religiosos. Y para estas personas Jesús no era alguien agradable. El sermón del monte, que dicen algunos es el que más le gusta a los que fuman marihuana. El sermón del monte, o de las bienaventuranzas, es una lista de cosas
que hacen volcar totalmente el pensamiento de la gente. El Sermón del Monte es una denuncia de todas aquellas cosas que los religiosos estaban haciendo mal y que querían que el pueblo hiciera mal, que lo hiciera con ellos. Es un vuelco total de pensamiento, es decirle, mira, porque les dice, se les ha dicho esto, les decía. Si ustedes lo leen en Mateo 5, 6, hasta parte del 7 creo, si ustedes lo leen, Él les empieza a decir, se les ha dicho esto, se les ha dicho que ojo por ojo, pero yo les digo, les dice, que si alguien te golpea en una mejilla, le pongas la otra. Se les ha dicho que odien a sus enemigos, pero yo les digo, amen a sus enemigos, amen a quienes los persiguen. Se les ha dicho esto, les decía, se les ha dicho lo otro, pero yo les digo, y Él iba más allá. Él iba más allá de la regla establecida por las personas, incluso por la ley de Moisés, ¿verdad? Si ustedes lo leen varias veces durante todo el sermón, Él dice hipócritas, no sean como los hipócritas, no sean como los hipócritas. Y es que los valores del reino son totalmente opuestos a los que los humanos consideramos buenos. Los valores del reino de Dios son totalmente opuestos. Si no, recuerden cuando Jesús dice, el que quiera ser grande, que se ponga a servir. O sea, para nosotros aquel que es grande es aquel al que le sirven. Aquel que vemos que pues lo llegan a dejar en un carro con el chofer, que le llevan cualquier cosa ahí a la mesa, que le dan de comer en la boca. Pero Jesús dice, el que quiera ser grande en el reino, que se ponga a servir. Totalmente diferente, totalmente opuesto. Quien quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. A veces creemos que el evangelio es como sacarnos la lotería, ¿verdad? Es como decir, bueno, ya la hice, ya mi vida está resuelta, me voy para el cielo después de aquí y aquí tengo un montón de bendiciones, qué chivo. Pero la verdad es que Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Que la tome Él mismo. O sea, Dios no anda poniendo cruces a la gente, ¿verdad? De que, por ejemplo, los esposos dicen, mi esposa es mi cruz, ¿verdad? Dios me ha puesto esta cruz. o la esposa dice del esposo, ¿qué cruz la que me ha puesto el Señor? Yo he oído a muchos padres diciendo de sus hijos, estos hijos son la cruz que me ha puesto el Señor. Pero la cruz no es algo que el Señor nos impone, es algo que Él nos da el derecho de escoger, nos da la oportunidad de escoger. Dicen, tome su cruz, si querés ser mi discípulo, toma tu cruz y seguime. Toma esos hijos que tenés, guíalos por el buen camino y seguime. Toma tu cruz y seguime. Entonces es opuesto a lo que muchas veces pensamos. En una ocasión Jesús estaba predicando y al finalizar varios de los discípulos se van porque estaba diciendo cosas muy difíciles. Y unos de los que se quedaron le dicen, Señor, le dicen, qué dura es esta palabra. Le dice, ¿quién la va a poder oír? Qué dura es esta palabra. Y pues nosotros podríamos pensar que, o sea, qué sensato, ¿verdad? No, hombre, si la gente viene esperando escuchar algo bueno de Dios, esperando escuchar que Dios los va a ayudar, que los va a sacar adelante. Y yo no digo que eso sea mentira, pero muchas veces el mensaje, el primer mensaje, y el que siempre Jesús recalcó fue, arrepiéntanse y crean. Entonces, los discípulos le están diciendo, Señor, mira, fíjate que había venido un empresario que quizás nos iba a ayudar bastante, que sus diezmos iban a ser bastante buenos, y con lo que dijiste se nos fue. Y pues si nosotros hubiéramos sido Jesús, probablemente hubiéramos dicho, sí, verdad, hay que irle mermando un poco al mensaje, ¿verdad? Pero ¿saben qué les dice Jesús? Si ustedes se quieren ir, váyanse. ¿También ustedes se quieren ir? Váyanse. O sea, esto es porque ustedes lo escogieron. Ustedes decidieron estar aquí. Y ese es Jesús. Jesús probablemente no era un tipo muy popular entre las personas, sobre todo entre los judíos.
Jesús confrontó duramente a los religiosos de su época. Probablemente muchos de nosotros rechazaríamos el mensaje de Jesús. Si Jesús viniera a predicar a esta iglesia o a cualquier iglesia de este tiempo, probablemente muchos rechazarían el mensaje de Jesús. Muchos nos levantaríamos y nos fuéramos. Porque Jesús siempre confrontaba para podernos llevar al camino correcto. No confrontaba solo por confrontar, ¿verdad? Porque a veces los predicadores confrontamos solo por no sé, por cualquier cosa. Pero Jesús confrontaba para regresarnos al camino correcto. Para decirnos, miren, así no es, por ahí no es. Quizá confrontaba a los religiosos por su hipocresía. Por su hipocresía, porque la hipocresía viene de lo profundo, del orgullo. Es el hecho de decir o de querer parecer o de querer verme bien, de querer quedar bien ante la gente. De dar un mensaje probablemente que todos lo puedan digerir, que todos nos vayamos contentos para la casa, pero que de repente no transformó mi vida. El mensaje de Jesús era confrontativo, pero cambiaba las vidas de las personas. ¿Cuánto nos hace falta como iglesia empezar a trastornar nuestro alrededor? ¿Cuánto nos hace falta como iglesia empezar a ir y ser Jesús? En el versículo 31 de lo que leímos dice: en cambio Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Los judíos trataban de hacer que Dios quedara en deuda con ellos cumpliendo la ley. Si yo cumplo esto, decía, si yo cumplo la ley a la perfección, Dios va a estar en deuda conmigo y me va a dar la salvación. Ese era el pensamiento de los judíos, de los religiosos. Y muchas veces nosotros tenemos ese pensamiento. Si yo voy a la iglesia, si yo doy mi diezmo, si yo hago esto, si yo hago lo otro, el Señor va a estar en deuda conmigo. Pero ¿saben por qué en este versículo o en este pasaje Pablo está diciendo los judíos no lograron la salvación porque no la buscaron mediante la fe? En cambio los gentiles sí. Porque los gentiles no conocían la ley. Y para ellos el gentil estaba contento de estar en deuda con Dios. El judío decía, yo voy a hacer cosas, yo voy a cumplir la ley para que Dios esté en deuda conmigo. El gentil que no conocía la ley se sentía agradecido de estar en deuda con Dios. De que ese sacrificio lo había transformado, lo había cambiado. Y esa era la diferencia, el rechazar el don de Dios que era para su salvación, se convirtió en la causa de que los judíos quedaran excluidos. Y por eso dice que era la piedra de tropiezo, porque Jesús, siendo la salvación para ellos, lo rechazaron y por eso escogieron la condenación. Y muchas veces Jesús es piedra de tropiezo para nosotros. Porque nos confronta y nos dice, por ahí no es. Busca la salvación por la fe. El problema es que el hombre siempre ha procurado acercarse a los dioses. O sea, la religión nos ha dicho, busquen a Dios. Busquemos a Dios. Y hermano, si usted quiere ser sano, si usted quiere lograr esto, alcanzar lo otro, váyase a meter a su cuarto, enciérrese, arrodíllese hasta que ya no pueda más, hasta que le duelan las rodillas y busque a Dios. Pero vemos en la Biblia que Jesús es Dios buscando al hombre. Jesús es Dios buscando al hombre. Jesús es Dios saliéndole al encuentro al hombre. Le salió al encuentro a Abraham. Moisés se sentía olvidado probablemente 40 años. ¿Saben lo que es 40 años? Yo todavía no sé.
pero 40 años cuidando ovejas en el desierto. 40 años. 40 años de sentirse culpable por haber matado a alguien. 40 años. Probablemente no buscaba a Dios, pero Dios se le aparece en una zarza. Dios buscando al hombre. El mismo Pablo que escribe esto, no quería nada con Jesús. Él perseguía a los cristianos. Y Jesús se le aparece en el camino. Jesús se le atraviesa y le dice, ¿por qué me persigues? Jesús es Dios buscando al hombre. Es Dios diciendo, yo quiero una relación contigo. Yo quiero estar cerca de ti. Necesitamos empezar a cambiar el pensamiento que tenemos de Jesús. Dios se acerca a nosotros en Jesús y primero nos confronta para que todas aquellas cosas que están mal en nosotros puedan ser transformadas. Dios primero te confronta, Dios primero te dice, estás haciendo mal las cosas, y después te quiere abrazar. Después viene y te abraza con su amor. Lo que decía Gandhi, ¿verdad? Si lo recuerdan en el video, decía, tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. ¿Qué tanto nos parecemos a Jesús nosotros como iglesia? Tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. Me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Son tan diferentes a tu Cristo. ¿Qué de real es eso en nuestra vida, hermano? Jesús amaba. ¿Qué hay de nosotros? ¿Será que amamos de verdad? Jesús perdonaba. ¿Será que estamos perdonando nosotros? Jesús no juzgaba, sino que extendía su mano al necesitado. Si se dan cuenta, Jesús nunca, no tenía nada en contra de la gente necesitada. Jesús siempre fue misericordioso con aquellos que venían necesitados, con aquellos que se humillaban y que decían, Señor, yo no tengo nada. Pero Él veía de lejos al altivo, dice la Biblia, ¿verdad? Él ve de lejos al altivo. Y con eso era el que el Señor confrontaba. Y si la palabra te confronta, mi hermano, es que probablemente hay altivez en tu corazón. Si la palabra te confronta es que probablemente hay algo que todavía hay que arreglar ahí. Aquel que está necesitado puede venir delante de Dios y declararse necesitado y el Señor lo abraza y le dice, yo no te condeno. Pero aquel que dice, no, yo no necesito ahorita, probablemente sea más necesitado que aquel, pero no lo reconoce. Necesitamos empezar a ser como Jesús. De hecho, la serie o el video ese se llama Seamos Jesús. Y es porque lo que dice es bien cierto. La gente muchas veces rechaza a la iglesia. La gente rechaza a la iglesia, pero reciben a Jesús. ¿Pero por qué rechazan a la iglesia? Rechazan a la iglesia porque hemos dejado afuera a Jesús. Nosotros mismos alguna vez estuvimos necesitados, el pecado nos tenía atrapados y Jesús nos rescató de ahí, nos sacó de la mugre en la que estábamos y nos limpió. Pero después nos empezamos a convertir en personas malagradecidas, altivas, no compasivas, no perdonamos, no ponemos la otra mejilla. Y el orgullo, ¿verdad? En lugar de juzgarnos, Jesús nos amó. En lugar de juzgarnos, porque nosotros fuimos peores que quizás muchas personas que han venido buscando al Señor. Pero Jesús nunca nos recrimina, sino que Él nos ama y nos abraza. Y nos dice, estás haciendo malas cosas, pero podés hacerlas diferente. Dios puede cambiar tu vida de una manera especial. Somos la iglesia, pero no somos Jesús.
La gente no ve a Jesús muchas veces en nosotros. Y a veces decimos, yo soy cristiano, y saben, yo conozco a tanta gente que dice ser cristiana, pero no refleja a Cristo. Y ustedes también han de conocer a personas que dicen ser cristianas, pero sus acciones dicen todo lo contrario. Pero peor aún, nosotros mismos muchas veces no reflejamos a Jesús. Somos la iglesia, pero no somos Jesús, no estamos siendo Jesús. Hacemos buenos eventos, llenamos estadio, cantamos bonito, pero no somos Jesús. La gente no quiere o no necesita un evento donde alguien cante bonito. La gente necesita encontrarse con aquel que puede darles la entrada a la vida eterna. Eso necesitan las personas. La gente necesita a alguien que les haga pasar de un camino directo al infierno, que les haga dar media vuelta y que empiecen a caminar hacia el cielo. ¿Será que nosotros somos esa respuesta a la sociedad? Coco predicaba aquel día que el 80% de los salvadoreños decimos ser cristianos, pero es uno de los países más violentos, con índices de pobreza altos, con cuestiones sociales no arregladas. Es porque no estamos siendo Jesús. Estamos siendo cualquier otra cosa, pero no Jesús. En Apocalipsis 3:20 dice, Jesús le habla a las iglesias. Y muchas veces usamos este versículo para evangelizar, ¿verdad? Y decimos, yo estoy a la puerta y llamo, el que quiera abrir, pues que abre y me deje entrar y yo voy a cenar con él y él conmigo. Pero este mensaje no es para alguien no cristiano. Ese mensaje es para una iglesia. Es para una iglesia que dejó afuera a Jesús. Una iglesia cristiana que dejó afuera a Jesús. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Se imaginan que le celebráramos el cumpleaños a alguien de aquí? A Mireya le vamos a celebrar el cumpleaños. Va a haber piñata, va a haber dulces, horchata y sándwiches. Pastel. Le vamos a celebrar el cumpleaños a Mireya. Nos vamos a reunir aquí el domingo a las 9. Venimos todos, arreglamos bien bonito el local, vienen los payasos, viene todo. Y de repente a media fiesta nos preguntamos, ¿y la Mireya? No le dijeron. No le dijeron que le íbamos a celebrar el cumpleaños. No, vos no le ibas a decir, no hombre, yo no, a vos no. Muchas veces somos así como iglesia. Dejamos afuera al que debiera ser el invitado principal. Y nuestras reuniones están llenas de cosas buenas probablemente. Tenemos una buena liturgia, tenemos un grupo de alabanza excelente, tenemos un predicador bien guapo. No ahora, ¿verdad? En los otros días. Pero no tenemos a Jesús. ¿De qué nos sirve reunirnos si el invitado principal no está con nosotros? ¿De qué nos sirve reunirnos si aquel a quien vamos a festejar no vino? Necesitamos dejar entrar a Jesús. Y hoy el Señor está a la puerta y nos llama. Iglesia, me dejaron afuera. Déjenme entrar. Déjenme entrar. Saben, hay tanto pecado dentro de la iglesia. Hay tantas cosas que entristecen el corazón del Señor. Hay tantas cosas que nos atan y no nos dejan ser como Jesús. Y el Señor nos dice, déjenme entrar, hombre.
Déjenme estar con ustedes, déjenme estar en medio de ustedes. Hace algunos años yo iba por la calle, ahí por la Choricera. ¿Cuántos conocen la Choricera? Y no, de hecho es uno de los referentes de la ciudad, ¿verdad? Ahí por la Choricera. Ni sé por qué le dicen así, aleluya. Yo iba por ahí caminando y de repente sentí que alguien me vio. Y yo se los contaba ayer en la casa de estudio a los muchachos. Y sentí que alguien me vio y cuando volví a ver, pues era una muchacha. Y lo que recuerdo era que era una muchacha bonita, ¿verdad? Entonces yo me extrañé porque yo nunca he sido muy agraciado, ¿verdad? Físicamente. Entonces yo me extrañé primero de que era una muchacha, después de que era bonita. Y cuando la vi, se me quedó viendo de una forma sin morbo. Ya están ustedes. Sin ningún morbo, sin nada más que un amor profundo. Un amor a primera vista, decía. Pero era un amor o una mirada que yo nunca había sentido en nadie. Era una mirada que incluso yo caminando recuerdo que los ojos se me pusieron vidriosos. Recuerdo que sentí, que tuve una sensación de paz profunda, de amor profundo. Y me sonrió. Entonces yo me quedé asustado, ¿verdad? Primero porque era bonita. Yo me quedé asustado, pero seguí caminando. Y me fui pensando en todo el camino para la casa en esa mirada. Y esa mirada era la mirada de Jesús. Yo recuerdo cómo algo inundó mi ser de una manera diferente. Y muchas veces vamos por la calle y vemos a las personas con ojos juzgadores, con ojos de crítica. A veces vamos por la calle y vamos como que en el desayuno nos pusieron un limón con todo y cáscara a comerlo. Y vamos por la calle y somos indiferentes. Somos indiferentes ante tantas cosas que suceden allá afuera. Necesitamos empezar a ser como Jesús, hermanos. Yo no sé si esa muchacha era real o si fue un ángel. Lo que sí sé es que me mostró un amor que yo nunca había sentido. Yo jamás la volví a ver, ni siquiera recuerdo su rostro, solo recuerdo que era bonita. Pero fue algo que impactó mi vida. ¿Y cuántos de nosotros estamos siendo esa persona para los demás? ¿Cuántos de nosotros estamos siendo Jesús para otro? Para el necesitado. ¿Saben? Muchos de nosotros, y yo sé que aquí venimos cargados, venimos con un montón de necesidades. Algunos necesitamos sanidad, algunos necesitamos una restauración financiera, algunos necesitamos un abrazo de parte de Dios. Venimos con diversas necesidades. Y creemos que venir a la iglesia es como venir y subsanar esas necesidades. Pero la verdad es que Dios, más interesado en tu necesidad, Él está interesado en que le entregues tu voluntad, en que le entregues tu corazón. Y el Señor probablemente quiere solucionar tu problema, Él quiere sanarte. Él quiere que empeces a tener solvencia económica. Quiere hacer todas esas cosas, pero primero tu corazón. Primero tu corazón. Necesitamos empezar a ser como Jesús. Y para eso necesitamos encontrarnos con Él todos los días de nuestra vida. Necesitamos encontrarnos con Él.
Y hay personas aquí que hace mucho tiempo que Dios no les sale al encuentro. Probablemente porque andan haciendo cosas malas o porque andan alejados de Dios, porque el orgullo los ha alejado de Dios, porque el pecado los ha alejado de Dios. Probablemente estás lejos y necesitas urgentemente que Dios te salga al encuentro. Dios quiere que la iglesia se levante y empiece a ser Jesús. Porque los tiempos en los que vivimos, hermanos, son tan difíciles, son tan proféticos. Los tiempos en los que vivimos están anunciándonos la venida del Señor. Y la iglesia necesita empezar a ser Jesús. Porque si no, muchas personas nos vamos a quedar, incluso dentro de la misma iglesia. Necesitamos empezar a ser Jesús. Pero este día el Señor, como a Pablo, quiere cruzárseles en el camino a varios de los que están aquí. Aquellos que se declaran necesitados de Dios. Aquellos que quieren declararse humillados delante de Él. Dios quiere cruzárseles en el camino. Y yo quiero orar por todos aquellos que dicen, yo necesito que Dios se cruce en mi camino. Hace tiempos he estado necesitando algo diferente. Aquellos que dicen, cuánta falta me hace cambiar. Cuánta falta me hace volver a percibir que Jesús, que Dios está dentro de mí, que está cerca de mí. Jesús no se ha ido lejos, hermano. Jesús está tocando a la puerta. Jesús está tocando a la puerta este día. Y si usted es uno de los que dice, yo quiero que Jesús me salga al encuentro. Yo quiero que Jesús me salga al encuentro como a Pablo, como a Moisés, como a Abraham. Voy a pedirle que pase al frente para que yo pueda orar por usted. Si usted dice, yo tengo necesidades, hay cosas que no están satisfechas en mí, tengo esta enfermedad, tengo esto en mí, pero déjame decirte que lo que Dios te dice esta mañana es, no necesitas ser sano, necesitas a Jesús en tu vida. Todo lo demás va a ser añadido, pero ese día es Jesús el que quiere encontrarse contigo, es el que quiere salir a tu encuentro, es el que quiere abrazarte. Es el que quiere decirte, basta, hijo, de caminar lejos.